Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Doy gracias al Señor, hermano, por este día, porque la palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias. Y doy gracias al Señor primeramente por el privilegio que me dio, ya casi al finalizar el año 2024, que compartiera una porción de la palabra con la iglesia, ¿eh? Que somos cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno y en su infinita bondad, pues, estamos acá en obediencia, ya que el Señor, ¿verdad?, le puso a nuestro pastor que yo llevara esa palabra, pues en obediencia acá estamos, pastor. Gloria sea al Señor. Vamos a leer, hermano, en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 3, hermano Iván, para que nos apoye. En el libro de Efesios, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. ¿eh? Ok. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, dice el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, a esta hora. Gracias, Señor, por mis hermanos, por nuestros pastores. Gracias, Señor, porque
A ti te ha placido, Señor, que hoy estemos acá reunidos en tu nombre, Señor. Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Padre, y a esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que no sea, Señor, mis méritos, Señor, sino seas tú hablando a través de mí, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, sea, Dios mío, sea incrustada en nuestros corazones, Señor, y que la podamos meditar, Señor, y que seas tú hablando a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dele palmas al Señor, porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y la alabanza decía, quiero conocer a Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Es a través de su palabra. La palabra del Señor habla bien claro y dice de que la palabra dice que es para instruir, para redarguir, para enseñar, para corregir, dice, al hombre de Dios, para que sea preparado para toda buena obra. Pero ¿cómo vamos a conocer a Jesús? Es leyendo su palabra, estudiando su palabra, y de esa manera nosotros vamos a conocer a Jesús, que es su misma palabra. ¿Ven? Quiero hablar, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes este tema, que es un tema que yo he venido leyendo las cartas del apóstol Pablo, y de hecho a mí me gusta bastante, ¿verdad? Porque aquí hay mucho de qué aprender, amén, de la palabra de Dios. Leyendo lo que es el capítulo 3 de lo que es Efesios, miramos de que es un tema clave en lo que es la carta, porque habla sobre el misterio, y para que nosotros podamos entender eso, pues hay que estudiar la palabra, hay que leer la palabra de Dios. Amén. Y dice de que el apóstol Pablo escribió esta carta estando él preso, siendo prisionero. Ya había pasado 2 años preso en Cesarea, y cuando él escribe esta carta, él está siendo prisionero en Roma. Ya llevaba 2 años en Roma preso, se le puede imaginar. Pero algo poderoso de que a mí me llama la atención es de que cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Para más o menos tener una idea de lo que yo voy a hablar esta mañana, el apóstol Pablo, en lo que es el capítulo 2, a partir del verso 11, se los dejo, ¿verdad?, para que lo lean en casa. Dice el apóstol Pablo que los gentiles, vamos a hablar en esta mañana de los judíos y gentiles. Dice de que los gentiles en aquellos tiempos experimentaban, voy a llamarlo así, 2 tipos de perturbación en los siguientes aspectos. Uno, en el aspecto social. ¿Y por qué en el aspecto social? Porque era un resultado de lo que estaba viviendo el pueblo judío y el pueblo gentil. Ellos vivían en una enemistad tremenda por años, amén, por años, y eso les hacía mantenerse en esa perturbación el pueblo gentil. Y en segundo lugar, y dice de que los judíos, dice de que consideraban a los gentiles como desheredados y eran tratados como un objeto de burla y desprecio. De esa manera trataban los judíos a los gentiles. ¿Amén? Y en segundo lugar era el aspecto espiritual, porque los gentiles estaban alejados de Dios. Según la palabra del Señor, le estoy haciendo un breve resumen sobre lo que es el capítulo 2, a partir del versículo 11, para que más o menos tengan una idea de lo que voy a hablar esta mañana.
Y dice de que en el aspecto espiritual los gentiles estaban alejados de Dios. En 5 por 5 razones. Y dice que una de ellas es que estaban sin Cristo, que era el Mesías de los judíos, y como no tenían los gentiles ni Salvador ni Libertador, vivían sin destino y vivían sin propósito. Amén. Yo creo que así nos pasaba a nosotros cuando estábamos en el mundo. Vivíamos una vida totalmente perdida, no tenía sentido en nuestra vida, aunque nosotros le podamos encontrar sentido, pero no la teníamos. Amén. Y en segundo lugar, dice que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Los judíos como pueblo escogido de Dios era una nación cuyo rey y señor era su mismo Dios. Amén. La tercera razón dice que eran ajenos a los pactos divinos de la promesa y por eso eran incapaces de participar de los pactos divinos. Póngale atención a la palabra y se va a dar cuenta. El cuarto, dice que vivían sin esperanza porque no habían recibido las promesas de Dios. Y como número 5, vivían sin Dios en el mundo. ¿Por qué decimos, hermanos, sin Dios en el mundo? Porque desafortunadamente los gentiles en aquel tiempo eran bien idólatras, adoraban dioses falsos y se habían olvidado o no quisieron, en otras palabras, reconocer al verdadero Dios. Y eso lo pueden leer en Primera de Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 26. Ahí sale eso, si quiere nuestro hermano que lo pueda poner en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 26. Lo vamos a leer de manera rápida y mire lo que dice Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 26. Amén. Aleluya. Romanos 1, 18 al 26. Gloria a Dios. Aquí tengo yo Romanos 1. Y miren lo que dice Romanos 1, capítulo 18. Amén. Dice, capítulo 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo, dice, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en enseñanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Claramente el apóstol Pablo habla en Romanos
1 del 18 al 26, amén. Y tremendo, ¿verdad? Porque el apóstol dice, ¿verdad?, que en Cristo, después en el versículo 13 creo que habla de esto, que en Cristo dice que los que estaban lejos en otro tiempo, eso también nos cae a nosotros. Nosotros que estábamos lejos en otro tiempo, hemos sido hechos, dice, cercanos por la sangre de Cristo. Por el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Él, a través de la cruz, vino a hacer nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. Y dice que en su carne abolió las enemistades, creando en Cristo un solo nuevo hombre. Gloria a Dios. Y mediante la cruz reconcilió ambos pueblos, judíos y gentiles. Así que ya no somos extranjeros, hermanos. Dice que ya no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos, dice, de los santos y miembros de una sola familia en Cristo Jesús. Amén. Poderoso es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y cuando yo comencé a leer el capítulo 3 de lo que es Romano, oiga bien, dice, por esta causa, dice el apóstol Pablo, por esta causa. Muchas veces nosotros leemos, pero no nos damos cuenta del contexto de lo que se está dando antes de lo que nosotros vamos a hablar. Y dice la palabra, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Yo siento de que el apóstol Pablo tiene un gran amor grande por la iglesia de Efeso. Y él quiere dar a conocer ese misterio, porque la carta habla de ese misterio, un misterio poderoso. Y él está con ese gran amor y con ese gran entusiasmo, está apasionado. Y el apóstol Pablo dice, por esta causa. Cuando el apóstol Pablo dice por esta causa, se está refiriendo a lo que acabamos de ver en la introducción en el capítulo 2, verso 11 hasta el 22. Por esta causa le habla el Señor. Dice, yo, Pablo. El apóstol Pablo lo dijo, yo el apóstol Pablo, sino que dice, yo Pablo, prisionero de Cristo. En ese tiempo, como les decía, el apóstol Pablo ya llevaba 4 años preso, prisionero, 2 años en Cesarea y 2 años en Roma. Y para en ese tiempo era el emperador romano, el famoso emperador romano, era quien estaba gobernando, digámoslo así, Roma. Y el apóstol Pablo no dice, yo Pablo, prisionero de Nerón, o prisionero del gobierno, sino que dice, yo Pablo, prisionero de Cristo. El apóstol Pablo dice prisionero de Cristo, porque él sabía, hermano, de que su vida, él estaba en las manos del Señor y no estaba en manos del hombre. Él sabía que cada detalle de su vida era el Señor que estaba en control de eso. No era el hombre. Amén. Y por eso él dice, yo Pablo, prisionero de Cristo. Poderoso, hermano. No considerarse muchas veces nosotros cuando estamos en un problema, muchas veces pensamos de que muchas veces decimos es el diablo que nos tiene ahí, el diablo me está haciendo esto, pero no miramos más allá y no miramos al Señor. Amén. Como hablaba ahora el hermano Jacobo, decía cuando él hablaba de Marcos 4, venía la tempestad sobre la barca, pero ellos en su fuerza dijeron, Señor, levántate de que nos vamos
pero ellos miraron su fuerza. Y miramos aquí el apóstol Pablo, él dice, yo prisionero de Cristo. Me gustó eso porque digo yo, él no se miró, él miró más allá, él no miró sus circunstancias. Él sabía que si él estaba ahí preso, él estaba preso por un propósito, y el propósito era predicar el evangelio a los gentiles. Amén. Gloria sea al Señor. Denle palmas al Señor porque su misión de él era predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Y yo he leído bastante estas cartas de Pablo. Y si nosotros leemos de manera detenida, el apóstol Pablo en el versículo 14, hermano Iván, si me pone Efesios 3, el versículo 14. Dice, por esta causa hice doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Déjenlo ahí. Miramos de que el apóstol Pablo bien pudo haber continuado, o digamos, podía ser la continuación, después de que él expresa en el versículo 1 lo que él dice, yo Pablo pues prisionero de Cristo. Él pudo haber continuado ahí porque allí inicia una oración poderosa y dice, por esta causa, dice, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando uno tiene algo, hermano, en su corazón, cuando a uno le es asignado algo y uno tiene esa pasión por dar a conocer aquello, por compartir lo que nosotros tenemos, lo que se nos ha asignado el Señor. Muchas veces podemos hacer como un espacio, hacer un paréntesis, digámoslo así, para nosotros expresar aquel anhelo, aquel deseo que está en nuestros corazones. Y el anhelo y el deseo y la pasión que el apóstol Pablo tenía para en ese preciso momento era dar a conocer el misterio, porque él dijo porque a lo que el apóstol Pablo se le revelaron muchos misterios de parte de Dios, y lo que él quería era dar a conocer aquello. Amén. Y dice en el versículo 2, vamos a Efesios 3:2, hermano. Y dice 3, versículo 2, amén. Y dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Oiga bien lo que dice, analizando bien el versículo. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Por eso, si queremos conocer a Jesús, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Me gustó la alabanza. Tenemos que estudiar la palabra. Y dice, cuando él habla de algo poderoso aquí. Habla sobre la administración y habla sobre la gracia que le fue dada. El apóstol Pablo, yo digo, se apartó él a un lado y dejó que operara en él el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Y dice, si es que habéis oído de la administración que me fue, de la gracia de Dios que me fue dada. Al apóstol Pablo se le asignó algo poderoso, se le delegó algo poderoso. Al apóstol Pablo no fue cualquier cosa que el Señor le puso en sus manos. Cuando él habla de la administración es algo que te confían en tus manos, que creen en tu capacidad,
que creen en lo que ha sido aprendido, en lo que ha sido instruido, en aquella capacidad que tiene la persona. Y yo creo que por eso el apóstol Pablo dice de la administración que me fue dada por la gracia de Dios, amén. Y cuando él habla de administración, está hablando, puede ser una gerencia, hablando en la parte secular, puede ser una gerencia, puede ser una responsabilidad de un departamento, de una sección, de alguna organización, pero al apóstol Pablo se le concede la administración de la gracia de Dios, amén. Gloria sea al Señor, que Dios es bueno. Al apóstol Pablo se le concedió algo poderoso y era la administración de la pura gracia de Dios, amén. Y eso a mí cuando yo leía, digo yo, qué poderoso lo que el Señor nos ha concedido a nosotros. Hablando de 1 Corintios, tenemos que saber lo que se nos ha concedido, amén. Gloria sea al Señor. Y cuando el Señor habla, le dice esto o le concede esto al apóstol Pablo, como les decía, era porque él sabía que Pablo estaba totalmente equipado y preparado. Yo leía el capítulo 9 del libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos dice cuando el Señor manda a Ananías y le dice: ve dónde está Pablo, ve dónde está Pablo. Y usted sabe que Ananías dijo, él no quería ir porque el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Y le dice: ve porque instrumento útil me es este. Ya Dios sabía lo que era Pablo. Ya Dios sabía que lo que él le iba a delegar, él lo iba a hacer de la manera correcta y de la manera genuina y con el temor del Espíritu Santo de Dios. Amén. Poderoso es Dios. Gloria sea al Señor. Y en el versículo 3, vamos al versículo 3, amén. Dice, el versículo 3, que por revelación, dice, me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente. Sigue el apóstol Pablo hablando del misterio. Y cuando nosotros hablamos de misterio, o se habla de misterio, es algo que está oculto, es algo que no ha sido dado a conocer. Y ese misterio del que el apóstol Pablo estaba con toda la ansia de dar a conocer, dice la palabra que ni aún ni a los santos del Antiguo Testamento fue revelado, fue dado a conocer. Por eso dice el apóstol Pablo que por revelación, a Pablo no fue nadie que llegó y le dijo: mira, Pablo, esto y esto dice el Señor. Fue la revelación que vino del cielo propiamente al corazón de Pablo. Fue el Señor que le habló de manera directa al apóstol Pablo y le reveló el misterio que él quería dar a conocer a la iglesia de Efeso en aquel tiempo. Amén. Y dice en Gálatas, vamos al libro de Gálatas, hermano. Yo hace algún tiempo yo hablaba, pero de manera así, porque yo tenía poco conocimiento de la palabra, y a mí alguien me dijo de que no, que eso ya había sido revelado, y yo me quedé con eso. Pero como les digo, queremos conocer a Jesús, tenemos que leer y tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y mire lo que dice Gálatas 2:9. Sí, Gálatas 2:9. Y dice: y reconociendo la gracia, oiga bien, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna,
nos dieron, dice, a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Nosotros miramos quién fue el comisionado para eso. Y esa es la comisión que nosotros también tenemos. Ir a donde aquellas personas que no conocen de Cristo. Yo tuve una cita el día 10 de diciembre en el hospital y estaba sentada esperando ahí. Y estaba una señora y comenzamos a platicar. Y yo le comencé a hablar de la palabra del Señor. Y entonces, al final, un poquito antes de que a mí me llamaran a la clínica, yo me di cuenta que ella era testigo de Jehová. Pero para la gloria de Dios, la palabra quedó ahí sembrada. La palabra de Dios, la salvación verdadera de Dios quedó ahí sembrada en ese corazón. Amén. Entonces, Irán dice que para que nosotros fuésemos, dice, a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gloria a Dios. Vámonos al versículo 4, hermano. Dice el versículo 4. Dice, leyendo por lo cual podéis entender. Podéis entender, dice, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Miren cuántas veces viene hablándole el apóstol Pablo a la iglesia del misterio, pero ahí está el misterio y se me imagina, o sea, cuando uno está interesado en saber algo, uno está como intrigado. Se me imagina que tenía la iglesia de Efeso como intrigada, la tenía ahí en suspenso, porque vuelve en el capítulo 4 y dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. En el misterio de Cristo. ¿Amén? Vámonos a 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7. Y dice, miren lo que dice ahí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Continúa, hermano. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vamos al siguiente. Antes bien, dice Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, oiga bien, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria sea al Señor, de palma al Señor, porque Dios se recuerda. Estaban muchos misterios, muchas verdades que estaban ocultas ahí, que fueron dadas a conocer hasta en el Nuevo Testamento, con la gracia de Dios, con el nuevo pacto. Amén. Que se le llamaba antes misterio, como es el misterio que el apóstol Pablo habla, que gentiles y judíos íbamos a ser uno en Cristo Jesús. Por eso yo le puse a esta prédica la unidad en Cristo Jesús. Amén. Dice que judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo. Y el apóstol Pablo tuvo ese gran privilegio que no solamente se le reveló el misterio, sino que lo explicó
lo escribió, lo explicó y lo dejó bien claro, amén. Porque no fue nada más solo una revelación o algo que él escuchó o algo que él vio, sino que se tomó el tiempo de explicarlo, de aclararlo bien, para que usted y yo hoy en día no seamos como aquellas olas que van y venimos, para que nosotros conociéramos la gran verdad que estaba oculta en aquellos años. Tenemos ese gran privilegio de conocer las nuevas de salvación que trajo a través el Señor, a través del apóstol Pablo, que judíos y gentiles somos uno solo en Cristo Jesús. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Sigamos en el versículo 5. Amén. Dice el versículo 5. Misterios. Efesios 3:5, hermanos, ahí donde estamos. Efesios 3:5. Dice, misterio, y se oiga bien, sigue hablando del misterio el apóstol Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice, es revelado a sus santos y apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Miramos aquí bien claro que dice que en otras generaciones, en tiempos pasados, no se dio a conocer. O sea que en años antiguos, pero ni Abraham, digámoslo así, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, a nadie se le había revelado el misterio. ¿eh? Yo estuve leyendo en Génesis, vámonos a Génesis, hermano, capítulo 12, verso 3. Dice Génesis 12:3, dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Si nosotros miramos allí, esa fue una promesa que el Señor le dio al padre de la fe, a Abraham. Fue una bendición macro o una bendición universal, digámoslo así, porque le está hablando a nivel de generaciones, amén. Pero algo poderoso, que el significado pleno, el significado completo, digámoslo así, fue revelado al apóstol Pablo, a nadie más. Esta promesa se hizo claro, muy evidente, y nos vamos a ir a Gálatas 3, versículo 28. Gálatas 3:28. Y miren lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios, somos uno, dice la palabra, en Cristo Jesús. Poderoso. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno, dice la palabra, en Cristo Jesús. En otras palabras, todos los hijos físicos de Abraham, de la promesa,
No todos los hijos de la promesa son hijos de Dios, no son el Israel de Dios. Mucha gente habla, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel y dicen es el pueblo de Dios. Pero aquí dicen que judíos y gentiles somos el Israel de Dios. Así es, ¿verdad, pastor? Somos el Israel de Dios. No es judío solo el que está circuncidado, el que se circuncidaba, digamos, para en aquellos tiempos, sino todos aquellos que hemos circuncidado nuestro corazón. Somos el Israel de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Miramos también en el libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 49, verso 6. A mí me gusta el libro de Isaías, ¿sabe? Porque el libro de Isaías, en un proceso que yo estaba llevando en mi vida, el Señor me habló mucho sobre todo lo que yo estaba pasando. Y fue un libro que me ayudó de mucho. Y fue el libro de Isaías. ¿Amén? Y mire lo que dice Isaías 49, 6. Isaías 49, 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo, le dice el Señor, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También le dice, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Fue un juramento divino de Dios que iba a haber salvación para todas las razas de la tierra. Miramos que fue una profecía de Dios, pero si nos vamos a Gálatas, voy a Gálatas de nuevo, Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Miren lo que dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Imagínense que ese juramento dado a través de Isaías, profetizando al Mesías, ese juramento se cumplió a través de la boca del apóstol Pablo, porque él fue quien escribió, nadie más. Lea la palabra de Dios y se va a dar cuenta, nadie más lo escribió, sino el apóstol Pablo. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto que le llamamos nosotros, en su mayoría fue escrito por el apóstol Pablo. Qué tremendo lo que el Señor le puso en sus manos al apóstol Pablo. No era cualquier cosa el apóstol Pablo, Y en Hechos 13, vamos a Hechos 13, Hechos 13, 46 y 47. Mire qué poderoso. 13, 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé hablaron, dice, con denuedo. A vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos, dice el apóstol Pablo, ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. 47. Porque así nos ha mandado el Señor, no fue cualquiera que le dijo.
porque así dice, nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas de salvación hasta lo último de la tierra, le dice el Señor al apóstol Pablo. Qué poderosa la asignación del apóstol Pablo. Qué poderoso lo que le delegó el Señor al apóstol Pablo. No fue cualquier cosa. No déle palmas al Señor. Dios hace la El apóstol Pablo, al apóstol Pablo se le reveló esa gran verdad, ese gran misterio, ¿amén? Ese gran misterio, que ni aún a los que se creían los grandes antes, no se le dio a conocer. Gloria a Dios, ¿verdad? Por su palabra. Dice que aún ni la habían entendido. No entendieron que dentro de la iglesia, la cual estaba compuesta por todos los salvos, todo aquel que llegó a los pies de Cristo y todo aquel que llega a los pies de Cristo, ellos no habían entendido de lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Desde el Pentecostés hasta este tiempo, que la iglesia era como un cuerpo unido. No habían distinciones ahí, ni raciales, ni sociales, ni espirituales. El que llega a los pies de Cristo y reconoce al Señor como su único Salvador, va a formar parte de la iglesia de Cristo, pasa a formar parte de esa iglesia poderosa que cada uno de nosotros somos parte. Yo estaba leyendo y yo me quedaba pensativa y yo decía: qué bueno es el Señor. Y me acordaba de la hermana Sayonara, la benignidad del Señor para con nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Somos un solo cuerpo, somos un espíritu en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y dice en el verso 6, dice, Efesios 3:6. Efesios 3:6. Vamos a continuar con el capítulo 3, verso 6, 3:6. Dice que los gentiles, allí viene y el apóstol Pablo habla sobre el misterio que él estaba hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y que ya les había dado una encaminadita en el capítulo 2, pero dice el verso 6, dice que los gentiles somos, dice, coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria a Dios. Yo digo que el apóstol Pablo en ese momento, él estaba súper mega apasionado por declarar ese misterio, por revelar ese misterio, que no había sido revelado en tiempos antiguos. A nadie se le había revelado. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo subió al tercer cielo. Él no sabe si en cuerpo o en espíritu, pero él subió al tercer cielo y él pudo ver cosas inefables, cosas poderosas, cosas grandes, cosas maravillosas que ningún ser humano lo había hecho. Amén.
A ningún ser humano se le había dado ese privilegio. Y el apóstol Pablo lo tuvo. Y dice, y vámonos a 1 Corintios 12:2, hermano. Perdón, 2:12. Gloria sea al Señor. Y dice, y nosotros que hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta, no somos cualquier cosa. Y por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. El que no lee la palabra de Dios está como una ramita dentro de un árbol que se le quiebra una rama seca. Si no leemos la palabra de Dios, así estamos. Y algo decía la hermana Jessica de esto también, ahora en la mañana. Si usted no ora, usted está seco. Si usted no lee la palabra, usted está seco. Y somos blancos fáciles. Amén. Y yo leía en el libro, en el diccionario bíblico, yo busqué la palabra coheredero. Yo se los puedo explicar a mi manera, pero me gusta ir, ¿verdad?, a la Biblia siempre. Y dice que el coheredero es aquel que es heredero juntamente con otra persona. Así lo dice en el diccionario. Y dice la palabra del Señor que los gentiles, hablando del verso 6, dice que somos miembros del mismo cuerpo de Cristo y somos, dice, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiere decir que nosotros, juntamente con Cristo, somos herederos de todo lo que el Señor le preparó, de todo lo que Dios le concedió al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, de todas esas promesas grandes, de toda la gloria de Dios que nuestro Señor Jesucristo la comparte con nuestro Padre. De eso usted y yo somos coherederos, somos copartícipes de todas las promesas de Cristo, en Cristo Jesús. Miren qué poderoso. Y muchas veces nosotros nos afanamos por tener una casa, por tener un carro, por tener una empresa, por tener cuentas bancarias, por tener todo. Pero miren lo precioso, ser partícipe de la gloria de Dios juntamente con Cristo. Porque si Él es participante directo, porque Él es el Hijo de Dios, y nosotros también, siendo hijos de Dios, vamos a ser copartícipes de todas esas promesas, coherederos, dice la palabra, juntamente con Cristo, por medio del Evangelio. Poderoso. Yo digo, no nos debemos, digo yo, de perturbar muchas veces por querer obtener algo, si hay algo más poderoso allá en los cielos. Dice la palabra que el que espera solamente en Cristo somos los más miserables, digamos así. Porque lo que Dios ha preparado para usted y yo, y que nos deleitemos juntamente con Cristo, eso es poderoso, si usted le pone atención a la palabra. ¿Eh? Gloria sea al Señor. Ya voy a ir finalizando. Gloria a Dios. Dice en el versículo 7, Efesios 3:7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación
de su poder. Gloria a Dios. Dice la palabra, dice, del cual dice el apóstol Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. El apóstol Pablo apartó a un lado sus méritos que él tenía. Era el apóstol Pablo un hombre que fue preparado, dice la palabra, por Gamaliel, alguien que era una persona súper mega preparada en la ley, una persona, un máster, le podemos decir ahorita, pero nosotros miramos, ¿verdad?, que fue un hombre que fue muy instruido, un hombre muy preparado, pero aún así, dice aquí el apóstol Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Él reconocía que la gracia de Dios, que por la gracia de Dios, él había recibido eso, y que por eso él había hecho, fue hecho ministro de Dios. Dice, según la operación de su poder, el poder del Espíritu Santo. Y nosotros miramos a la luz de la palabra, hermano, y yo voy a poner un ejemplo porque sí, yo sé que así fue. A la luz de la palabra, un ser humano nunca puede llamarse a sí mismo ministro de Dios. Nunca puede llamarse ministro de Dios, amén. Porque tanto el llamado como el mensaje, como la obra, el poder para llevar ese ministerio de manera correcta, de manera genuina, solo sí y solo sí puede ser dado a través de la gracia de Dios, a través de un llamado divino de Dios, solamente por Dios nada más. No podemos decirnos, yo soy ministro de Cristo porque yo lo quiero decir. No, eso tiene que venir meramente del corazón de Dios, amén. Porque ese privilegio, porque ser un ministro del Señor es un privilegio, pero eso tiene que ser a través de Dios, amén. Miremos 1 Corintios 15:10, para ya ir finalizando. Gloria a Dios. Y voy a concluir con esto para ser un poco breve. Dice 1 Corintios 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Oiga bien, qué poderoso. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido, dice, en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Poderoso. Allí Pablo, la fuerza de Pablo, la inteligencia de Pablo, todo lo que era Pablo, él reconocía que eso no valía nada. Solo él estaba puesto allí por la mera, bendita gracia de Dios que lo sostenía. ¿Amén? Medite en ese pasaje bíblico. Amén. Y en el libro de los Hechos, voy a ir terminando. En el libro de los Hechos 26:16. Miren lo que dice el libro de los Hechos 26:16. Le dice el Señor a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti.
para ponerte por ministro, mire, Dios hablando, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Aleluya. Dios, el mero Padre de gloria, hablándole al apóstol Pablo. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Ningún ser humano puede decir yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy esto. Tiene que venir del corazón de Dios. ¿Eh? Y yo recuerdo, mi estimado hermano, me llamó, me hizo remembranza esto porque la pastora Francis, en el último viaje que ella vino acá y compartió con nosotros la palabra en el ayuno, estuvo miércoles aquí, ella dijo de manera así, y se me quedó eso, y dice, el llamado tiene éxito cuando viene de Dios. Y me fui a esa palabra, viene de Dios. Pablo no fue apóstol porque le dijeron vos vas a ser apóstol, vino de Dios. El llamado meramente viene de Dios y lo estamos viendo a la luz de la palabra. Y sabe también por qué les digo esto, porque hace el año en que los pastores fueron ungidos, y esto lo voy a decir no porque esté el pastor Carlos aquí, yo sé que la pastora está allá y yo bendigo a mi pastora, yo le digo mi pastora porque es mi pastora. Y el día que ellos fueron ungidos aquí, un 16 de noviembre, ¿hace cuánto, pastor? 16, 17 años. Yo recuerdo que el pastor Archila estaba acá, él estaba acá. La pastora Gloria estaba allí en ese lugar y el pastor Carlos acá. Y yo recuerdo de que cuando a ellos nos estaban ungiendo como pastores, por eso yo digo, cuando Dios te da una asignación, te da un ministerio, y eso viene de Dios, eso es poderoso. Y nosotros hemos mirado el caminar de nuestros pastores. Y yo recuerdo que cuando yo vine y yo abracé a la pastora, yo pude sentir una unción poderosa que había en la pastora Gloria en ese momento. Fue algo poderoso que había en ese lugar. Un llamado de Dios, un llamado que vino de la boca de Dios, que vino del corazón de Dios. Por eso yo digo, ella es mi pastora, mi pastor Carlos, que ellos saben que yo mucho los quiero y los amo. Y dice, para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, al apóstol Pablo. Y en el versículo 8, siempre hablando de Efesios 3:8. Dice, así que a mí que soy, dice, menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido que desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que en la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. A usted y a mí como iglesia nos ha encomendado el Señor de anunciar las inescrutables riquezas de la palabra de Dios, de anunciar las buenas nuevas de salvación, la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Eso nos ha encomendado hoy el Señor como iglesia. Somos uno en Cristo Jesús. Y donde quiera que usted vaya y usted ande, hable su boca, abra la boca y hable de las nuevas de salvación. Porque usted y yo somos la iglesia del Señor. No son esas 4 paredes. Es un lugar que necesitamos para reunirnos nosotros. Pero la iglesia somos usted y yo. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Amén? Que el Señor le bendiga.